Bienvenidos. En este video vamos a abordar una problemática que se ha evidenciado en los procesos de capacitación. Y es que cuando se les pide a los jóvenes que desarrollen una línea del tiempo que les va a permitir abordar de una manera clara y ordenada los diferentes sucesos, es muy importante tener una orientación. Esa orientación en el tiempo nos la permite precisamente la construcción de la línea longitudinal del tiempo. Entonces, básicamente consiste en lograr establecer un punto de partida que obviamente tendrá como origen los tiempos más antiguos en la historia de la humanidad. Y la punta de lanza nos estaría determinando el hoy. Entonces, vamos a trazar esta línea segmentada que nos determina ese momento en el cual el hombre inventa el recurso de la escritura, que le permitirá comunicarse ya no de manera verbal, sino que además le permitirá inmortalizarse, porque la escritura inmortaliza al ser humano. Por eso, hoy en día, en el siglo XXI, podemos leer escritos de hombres que escribieron en el siglo I. Pero debemos tener en cuenta que antes de la escritura también hubo comunicación, también hubo pensamiento, también hubo cierto tipo de filosofía y de conocimiento. Todos esos elementos se ubican en un periodo que se ha convenido en llamar la prehistoria, que como elemento lógico antecede el prefijo pre a la historia como tal. Esta prehistoria se ha convenido en dividirla en dos periodos básicos: el periodo de piedra, la edad de piedra, seguida por la edad de los metales. Esta edad de piedra, a su vez, se subdivide en dos periodos fundamentales: el paleo y el neo. Realmente lo conocemos como paleolítico y neolítico. Paleo significa antiguo, neo significa nuevo y líticos es piedra. Entonces nos hablarán de la piedra vieja y de la piedra nueva. Realmente la traducción más adecuada sería la piedra sin pulir y la piedra pulimentada. Esta piedra sin pulir es precisamente tal cual como el hombre encuentra la piedra, el hueso o el tronco y lo utiliza así. Estamos hablando de la edad de piedra básica, en donde el hombre apenas está empezando a utilizar los elementos del entorno para poderse adaptar y sobrevivir. Luego viene el neolítico, que es la piedra pulida. Ya esta piedra pulida, pulimentada, trabajada, entonces estamos hablando del sílex, de la obsidiana, de las piedras que se utilizaron también como calicanto. Pero en medio de estos dos se ha convenido en que existe un elemento que se llama el mesolítico. ¿Qué caracteriza este mesolítico? En este mesolítico se han empezado a construir los megalitos. ¿Qué es un megalito? Que corresponde a esta época. El hombre ha empezado a darse cuenta que puede transformar esas piedras rústicas en algo, darles forma, al menos quebrarlas, utilizarlas de manera diferente, ya no utilizar la piedra grandota, sino fraccionarla y utilizar un pedacito que es mucho más fácil. Y se da cuenta que puede incluso modificar a una piedra pequeña o a una piedra muy grande. Entonces se hacen grandes, que es lo que significa mega, grandes, digámoslo de alguna manera, representaciones que no son vistas desde un punto de vista artístico por ellos, sino desde un punto de vista religioso o mágico. Tiene una simbología religiosa y mágica. Y entonces se hacen grandes esculturas
como por ejemplo lo que las personas conocen como Stonehenge, o si vamos por ejemplo a mirar las piedras de Tunja, aquí muy cerca en Facatativá, veremos que son grandes piedras a las cuales se les trabaja y se les da forma y se les utiliza para transmitir elementos de orden religioso, ritual, mágico, fantástico, animista, que es a lo que corresponde el tipo de pensamiento de estas épocas. Y luego se pasa de ese pensamiento mágico, animista, a un pensamiento religioso. Ya al finalizar la edad de los metales, estamos empezando a tener las religiones. La edad de los metales entonces sigue a la edad de piedra. Ya el hombre sigue utilizando la piedra, pero no de la misma manera, porque ha descubierto los metales. Y entonces descubre primero el cobre, luego el bronce y luego el hierro. El cobre lo encuentra en la naturaleza, en yacimientos. El bronce no existe. Tiene que realizar una aleación. Entonces hace una aleación del cobre y el estaño para poder obtener el bronce, que es más fuerte que el cobre y que el estaño a su vez. Y luego empieza a trabajar el hierro. Ese hierro se trabaja de tal manera que es el que permite darle el poder a los grandes ejércitos de la antigua. Entonces, la prehistoria está compuesta de edad de piedra, edad de los metales, y la historia está compuesta por 4 edades: la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Se dice que la edad antigua comienza con la invención de la escritura. ¿Quiénes inventan esa escritura? Entonces, hay pueblos como los sumerios, que también conocemos como babilonios, y los acadios, que son todos aquellos que corresponden a la gran cultura de la Mesopotamia, es decir, los que vivieron entre el río Tigris y el río Éufrates. También encontramos allí a los egipcios, a los griegos, a los romanos. Esto en cuanto a las culturas de Occidente, porque obviamente en Oriente también se están desarrollando unas grandes culturas que hoy en día también tienen un gran reconocimiento de orden cultural y que también habían desarrollado la escritura. Entonces tenemos a los chinos, tenemos a los hindúes, tenemos a los mongoles, que aunque fueron considerados bárbaros, constituyeron una gran cultura también. Ahora, con base en el desarrollo de la tecnología, de esta tecnología que habíamos hablado aquí, los egipcios y los sumerios, a pesar de haber empezado a manejar los metales en cierta manera, aún todavía vivían en la edad de piedra. Por eso los griegos, desarrollando el hierro y todas las estructuras de orden bélico, la formación de ejércitos y todas las técnicas bélicas, logran los griegos imponerse a los egipcios, que a su vez habían tenido una serie de conflictos también con los sumerios, y los griegos también tuvieron conflictos con los sumerios. Entonces recordemos las guerras médicas. Los griegos imponen a los egipcios y a los sumerios, y a su vez posteriormente los romanos se imponen a los griegos. Por eso la última cultura de estas culturas antiguas, que perdura mucho más hasta su caída, es el Imperio Romano. Por eso se dice que la edad antigua culmina con la caída del Imperio Romano, cuando los romanos entran en decadencia. Cuando esta cultura decae, entonces es cuando los historiadores han convenido en determinar que termina la edad antigua e inicia la edad media. Tiene su nombre porque está entre la edad antigua y la edad moderna, por eso le dan ese nombre. Pero también tiene otro nombre, se conoce como el medioevo y también se conoce como el oscurantismo. Medioevo porque es una derivación del elemento de medio. Y oscurantismo porque se considera que es un periodo en el cual se oscurece el conocimiento. Todo el conocimiento que se pudo haber producido en la edad antigua a través de la cultura griega y la cultura romana, lo que se conoce como la cultura grecorromana, todos los avances y conocimientos que desarrollaron los egipcios y los sumerios, la gran mayoría de esos elementos
quedan guardados en la oscuridad de la ignorancia. El conocimiento entra como en una oscuridad, como en un oscurantismo, en donde se prohíbe todo tipo de producción intelectual, todo tipo de producción artística y todo tipo de discurso que no tenga que ver con la religión. Si tiene que ver con la religión es aceptado, si no tiene nada que ver con la religión es descartado. Va del siglo V al siglo XV, son 10 siglos prácticamente en este proceso que fue eminentemente religioso y de carácter teocentrista, es decir, Dios era el centro de todo, Dios y la Biblia, obviamente para la cultura cristiana. Se dice que esa Edad Media finaliza, algunos historiadores dicen que finaliza con la invención de la imprenta por parte de Gutenberg, otros dicen que no, que finaliza es en el momento en que Colón descubre América y otros dicen que no, que finaliza es en el momento de la caída del Imperio Romano de Oriente. Es decir, lo que conocemos como la cultura de Bizancio, como lo que conocemos como Constantinopla, que hoy en día es Estambul. A la caída del Imperio Romano de Occidente se dice que entonces inicia la Edad Moderna. Pero para que esa Edad Moderna se pueda dar y tome forma, hay al final de la Edad Media dos elementos fundamentales: el Renacimiento y la Revolución Francesa, que permiten la dinamización de las ideas, la construcción de nuevas perspectivas de entender el mundo y por lo tanto la variación de la organización social y de muchos conceptos que transforman la vida en la modernidad. A esta modernidad también se le identifica con un proceso que fue supremamente importante y es la revolución industrial. Entonces eso es lo que le da carácter a la modernidad. Todas esas ideas que se retoman a través del Renacimiento al final de la Edad Media toman un gran desarrollo y un gran dinamismo en la Edad Moderna, permitiendo la transformación del mundo a grandes pasos. Realmente en muy poco tiempo el mundo cambia de manera significativa. El mismo concepto del mundo. Para estas épocas el mundo era lo que era Europa, el Mediterráneo, África septentrional y el Mediano Oriente y el Cercano Oriente. Para la Edad Moderna el mundo se amplía y mucho más para la Edad Contemporánea cuando ya hablamos de globalización. Algunos historiadores dicen que esa Edad Moderna finaliza en el momento en que empieza la Primera Guerra Mundial. Para algunos ese es el punto de partida. Otros dicen que no, extienden un poco más ese concepto de la Edad Moderna y dicen que realmente inicia es al finalizar la Segunda Guerra Mundial y con el inicio de la Guerra Fría y supuestamente la finalización abierta de la carrera armamentista entre los bloques capitalistas y los bloques socialistas. Desde ese punto, desde esos puntos de referencia hasta el día de hoy, es lo que consideramos la edad contemporánea, que realmente no debería llamarse contemporánea, sino debería llamarse postmoderna, porque contemporáneo significa que se vive en el mismo tiempo. Es decir, que ustedes que están observando este video y mi persona somos contemporáneos, estamos viviendo la misma época. Son contemporáneos nuestros sobrinos, hijos y los niños que hoy en este momento están naciendo. Somos contemporáneos porque estamos vivos en el mismo momento. Pero no podemos decir que son contemporáneos toda una serie de filósofos, toda una serie de pensadores o creadores que ya no están vivos. Entonces no podemos decir que Einstein es contemporáneo, aunque se le haya ubicado en esta época, porque Einstein ya está fallecido. O Jean-Paul Sartre, o Wernher von Braun. Y así podríamos seguir identificando una cantidad de personajes que en este momento ya están fallecidos y por lo tanto no podrían ser contemporáneos. Por eso a esta época también se le conoce como el postmodernismo, que viene después de la Edad Moderna. Bueno, espero que con esta breve explicación haya podido profundizar en algunos elementos que les hayan permitido aclarar los periodos que componen la historia de la humanidad
cómo algunos de esos periodos corresponden a la prehistoria, la edad de piedra y la edad de los metales, y cómo otros periodos corresponden a la historia, que se supone que nace con la escritura. Y esas son las edades antigua, media, moderna y contemporánea.